La amenaza de un potente ciclón se cierne sobre Canarias. Estamos a las puertas de vivir el peor episodio de lluvias del año. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que se encarga de seguir y pronosticar ciclones tropicales en el Atlántico, está vigilando esa onda tropical, el germen de un huracán, que se mueve desde el interior del continente africano hacia su costa occidental, la de Estados Unidos, pero que podría acercarse en forma de ciclón aquí a las islas. ¿Qué tal? Buenos días. Es una previsión y un aviso no para alarmar, pero sí para ir previniendo lo que pueda llegar. Enseguida les contamos lo que se sabe por el momento de ese temporal que se espera en las islas. También lo que ocurre en Rusia, donde miles de personas se han manifestado contra la guerra en Ucrania, a pesar de las normas represivas del régimen de Putin. ¿Cuál es la chispa de esa protesta masiva que está recorriendo las principales ciudades del país? El anuncio de movilización de reservistas que anunciaba ayer el propio presidente. Se entiende ahora el porqué de sus reticencias a hablar de la guerra y a movilizar a la población. Nadie quiere ir a morir a una guerra que no entiende. El anuncio de movilizar a la población y enviar más soldados a la guerra de Ucrania ha tenido más efectos dentro de Rusia que fuera. Es imposible encontrar un billete a países que no exijan visado, como Turquía o Armenia, y en las fronteras rusas encontramos colas de personas que tratan de huir del país. La guerra que veían por televisión se ha convertido de repente en el destino probable de muchos rusos que buscan la forma de librarse. Las protestas callejeras han sido fuertemente reprimidas y se estima que ya hay más de 1.400 personas detenidas. Las amenazas de Putin han tenido consecuencias inmediatas también en la bolsa de su país, que ha sufrido un importante descalabro. En las bolsas occidentales, tras una caída inicial, la confianza ha ido volviendo a los inversores que buscan seguridad para precisamente sus fondos. Lo triste es que algunas de las empresas más beneficiadas han sido las de armamento y defensa, lo que demuestra los vientos de guerra que recorren Europa y el mundo entero. Y seguro que esta inestabilidad no es precisamente buena tampoco para la inflación que soportamos. Así que no está de más cambiar el foco hacia otras cuestiones más científicas. Por ejemplo, los jameos, como este que estamos viendo, y los tubos volcánicos que se intuyen en la erupción de La Palma, de la que se acaba de cumplir un año. Desde el aire ya se pueden observar estas aperturas en la tierra de docenas de metros de anchura que forman lo que es un jameo, justo por encima de un tubo volcánico. Se estima, por parte de los expertos, que hay kilómetros de tubo volcánico bajo la lava endurecida, pero aún es imposible verlos directamente porque el calor sigue siendo altísimo. Hablaremos de ello, pero antes nos centramos en la situación un poco al sur de las islas. Desde allí se acerca lentamente un sistema tormentoso que podría dejar lluvias importantes este fin de semana en Canarias. De momento es una onda tropical africana, de las que suelen formarse en la costa oeste de África, a más de 1.700 kilómetros al sur de nosotros. Esta es la cuna de los huracanes que luego llegan al Caribe atravesando el Atlántico. Normalmente se desplazan hacia el este y se internan en el océano sin rozarnos, pero esta vez las previsiones ven que se dirige hacia el norte, directamente hacia aquí, hacia Canarias. Y la pregunta está clara: ¿qué es lo que se nos viene encima? Juan Jesús González Alemán, doctor en física, meteorólogo del Estado e investigador en ciclones. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues esa es la pregunta, ¿qué se nos viene encima? Sí, bueno, a ver, en principio todavía hay incertidumbre al respecto, entonces lo que sí es seguro, o prácticamente seguro, es que vamos a tener precipitaciones abundantes, eso sí, de cara al fin de semana. Ahora, la cuestión, o sea, precipitaciones asociadas a este sistema. La cuestión es que todavía no se sabe cómo se va a formar ni qué intensidad adquirirá, es decir, hay bastante incertidumbre a ese respecto. Entonces, de momento no sabemos cómo afectará, si esas precipitaciones serán serán torrenciales, que pueden serlo, o serán precipitaciones muy abundantes a las que estamos más acostumbrados. Pero sí que existe esa probabilidad de un escenario en el que las precipitaciones sí que tengan un carácter torrencial. Entonces eso es lo que estamos
vigilando de momento. O sea, todavía no saben si lo que va a llegar aquí es una onda tropical, es una tormenta tropical, es un ciclón, exactamente no se sabe. Efectivamente, ahora o sea, lo que apuntan todos los modelos es a que se va a formar un ciclón. De hecho, el Centro Nacional de Huracanes le da una probabilidad del 60% frente a las costas de África. Y entonces, a medida que va subiendo, que se espera que suba hacia el norte de forma anómala, esto es lo raro y extraño, se espera que se pueda incluso intensificar. Entonces, esto incluso sería una anomalía más grande todavía. Entonces, es un fenómeno muy complejo y hay que seguir la evolución pues prácticamente al minuto, porque de momento no está claro cómo nos impactaría a Canarias. Ahora, lo que sí es claro es que precipitaciones y abundante lluvia va a haber. La duda queda en cómo serán esas lluvias y si van a suponer un gran problema o no. Si llegase en forma de ciclón, ¿qué tendríamos que esperar además de lluvia? Pues seguramente mucho viento no deje, es decir, no va a ser que todos recordamos como ¿no? una situación histórica, pues el delta no va a ser una situación tanto de viento, que podría en cumbres dejar bastante viento, sino en este caso, si llega como ciclón y bastante intensificado, el gran problema va a ser la lluvia. Las islas occidentales tendrían bastantes posibilidades de que sufran lluvias torrenciales. Claro, pero vamos, insisto en que todavía hoy y mañana todavía queda por esperar cambios que pueden ir a peor o pueden ir a mejor para nosotros, claro. Claro, y estamos hablando ya de a partir de mañana prácticamente. ¿Por qué es tan difícil predecir cómo evoluciona un fenómeno de este tipo cuando ya falta tan poco tiempo en teoría para que llegue? Sí, a ver, lo que sucede es que este fenómeno se está formando en una zona en la que no se tiene muchos datos, porque es la zona del oeste de África, pues ya sabemos que son países que no tienen tanto desarrollo en cuanto a toma de datos meteorológicos, entonces por esta parte pues sufrimos esa deficiencia. Pero también es cierto que el fenómeno en sí es muy complejo, se sucede una serie de fenómenos físicos que son muy complejos de ver por los modelos y de simularlos. Entonces se añaden esas dos incertidumbres y al final pues lo que pasa es que hasta que no se acerque el evento 2 o 3 días antes, incluso 2 días antes, no podemos saber con certeza qué podría pasar. Claro, Juan Jesús, nos decías que otra de las anomalías, aparte de la fuerza que pueda tener el fenómeno en Canarias, es que nos llegue. Porque lo normal es que digamos que este germen de huracanes siga por el Atlántico y digamos que no nos roce, ¿no? Sí, totalmente es cierto que Canarias, pues bueno, habitualmente suele sufrir la llegada de ondas tropicales, o sea, ondas tropicales que serían las precursoras de estos sistemas, no llegan tan formados o tan intensificados a Canarias. Entonces, esto es lo que supone realmente una anomalía e incluso esa intensificación a medida que va subiendo hacia Canarias, que también es cierto que las condiciones son favorables porque hay incluso temperaturas del mar al sur de Canarias anómalamente altas, es decir, hay anomalías. Entonces, esto es lo que realmente nos sorprende, que un ciclón o un sistema de este tipo se forme, como es normal, en esa costa africana entre África y Cabo Verde, pero la anomalía supone que a medida que sube, o sea, que ya sube al norte supone algo de anomalía, pero ya que se vaya intensificando y nos puede afectar seriamente y de forma peligrosa, eso es lo que sí supone un evento extraordinario, claro. Bueno, pues esperemos que llueva, pero llueva, oye, con toda la tranquilidad posible. ¿A partir de cuándo? Eso sí nos lo podemos adelantar, ¿verdad? A partir del sábado sí, ya. A partir del sábado ya se espera que nos empiece a afectar bandas nubosas de este sistema y ya la duda es si el domingo se intensificaría estas precipitaciones asociadas ya a la cercanía del sistema de cara al domingo lunes. Pero esa parte es la que todavía no está clara. Sin embargo, las lluvias del sábado, que pueden ser abundantes, sí que están bastante claras. Venga, pues esperemos que vaya con tranquilidad. Juan Jesús, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Igualmente, hasta luego. Buenos días.
Bueno, pues esta tormenta tocaría también la península, probablemente, que ahora mismo, por cierto, está soportando importantes lluvias. Hay 5 comunidades que siguen en aviso amarillo, en el este y suroeste. En naranja está, por ejemplo, Baleares, donde se esperan lluvias fuertes a partir ya de esta tarde, que podrían recoger hasta 50 litros por metro cuadrado en solo una hora. En Madrid, los servicios de emergencia atendieron en 4 horas un centenar de incidencias por las fuertes lluvias y rachas de viento que se registraron en el municipio de Cienpozuelos. Ahí tienen las imágenes, miren cómo arrastran los coches. Incluso una tormenta de granizo provocó numerosos incidentes como la caída de árboles, derribó también un muro sobre un coche, aunque sin víctimas. En la localidad de Hornachos, en solo 20 minutos cayeron 26 litros. La cuestión no es solo la cantidad total, sino el tiempo en el que cae. Y ya si cae en tan poco tiempo, pues ya se imaginan la lluvia torrencial que estaba cayendo. Y en el Caribe, Fiona sigue creciendo, se aproxima a Bermudas como huracán de categoría 4. Allí ya han activado la alerta, vistos los estragos que causó en Puerto Rico, con al menos 4 muertos y cortes masivos en el suministro eléctrico. Y en República Dominicana, donde han perdido la vida otras 4 personas. Son muchísimas las familias afectadas. Esta casa hasta arriba, hasta el segundo piso, se llenó de agua. Las historias de drama se multiplican en Puerto Rico tras el paso de Fiona por sus vidas. Es el caso de esta madre y su hijo de apenas 1 año. La fuerza del huracán les arrebató su hogar, ahora sepultado por el agua y el barro. Pasado el susto, su Hailey y el pequeño Elías tratan de salvar las pocas pertenencias que les han quedado. Cogí una bolsa de ropa de mi hijo, par de mi ropa y me fui para casa de mi mamá. Vine para acá, pues obviamente a hacer una vida mejor para mi hijo. Y pues las poquitas cosas que tenía, pues todas se me dañaron y se me fueron, pero tú sabes, con Dios hacia adelante porque estamos vivos. Su vecina Carmen no corrió mejor suerte, ella también lo ha perdido todo. Se perdió todo aquí. Con resignación admite que tendrá que empezar de cero y es que a vista de helicóptero las consecuencias son devastadoras. Puentes y carreteras dañadas, casas anegadas y millones de residentes sin agua y sin luz. Dejó mucha lluvia, muchos daños en las casas, por lo menos en mi casa también. La mayoría tiene que conformarse con hacer largas colas a la entrada de las gasolineras para comprar gas. Para la planta de mi suegra, la de nuestro hogar, para el vehículo. Estuve en Sabana Grande en otro garaje, pero ya tú sabes, por mala suerte, cuando llegábamos allá al punto de llenar, se acabó el combustible. Y algunas poblaciones llevan varios días incomunicadas. La tragedia podría repetirse en Bahamas. Fiona sigue creciendo y se aproxima a Bermudas como huracán de categoría 4. Allí ya han activado todas las alertas. Bueno, nos fijamos ahora en la guerra de Ucrania, a la que Rusia nadie quiere ir. La llamada de Putin a la movilización ha tenido, de hecho, más consecuencias inmediatas dentro de sus fronteras que fuera. Hay una estampida de ciudadanos que tratan de huir del reclutamiento forzoso. Los vuelos desde Rusia se agotaron de inmediato. Miren, lo podemos ver, por ejemplo, en este mapa de Google Trends, en este mapa donde se observan, dentro de un programa de aviación, donde se observan la cantidad de vuelos que van sobre todo hacia Turquía y también hacia Armenia. Son 2 países que no requieren visado. En Google Trends se buscaba cómo lesionarse sin hacerse daño, por ejemplo, para no tener que alistarse. Esos vuelos de Moscú a Estambul, que están totalmente agotados, o bien ya estaban reservados o no estaban disponibles, de hecho, hasta el domingo. Paralelamente, algunas rutas con escala, incluidas las de Moscú a Georgia, tampoco estaban disponibles, mientras que los vuelos más baratos a Dubái escalaban hasta los 5.000 euros al cambio, aproximadamente 5 veces el salario mensual promedio. De momento, Rusia no ha impuesto restricciones para viajar al extranjero. Y ese llamamiento a los reservistas ha tenido también sus efectos en la frontera con Finlandia. Aquí pueden ver precisamente imágenes de esa frontera. Los coches, los vehículos se amontonan. Imágenes de las colas que se han generado en las últimas horas y que se van repitiendo en distintas fronteras, también incluso en Mongolia, en Finlandia, como decíamos, o en otras más. La movilización militar parcial que ordenaba el presidente ruso ha hecho despertar a la población rusa, que hasta el momento permanecía impasible, aparentemente, ante lo que estaba ocurriendo. Ahora que pueden verse obligados a estar en el frente de guerra, han salido a la calle para protestar en contra del reclutamiento.
El anuncio de Putin de movilizar a 300.000 reservistas provoca una ola de protestas en todo el país. Entre gritos de "no a la guerra" o "Putin a la trinchera", miles de rusos rechazaban participar forzosamente en la invasión de Ucrania. Concentraciones que han sido repelidas violentamente por la policía en Moscú o San Petersburgo. Más de 1.300 personas han sido detenidas en 37 ciudades diferentes por manifestarse en contra del anuncio del presidente ruso. Este ciudadano le dice a la policía que no va a morir por Putin. Su acción es aplaudida por el resto, pero inmediatamente le cuesta la detención. La población ha pasado de ver la guerra por televisión a tener que participar en ella. Tengo esposa e hijos y pienso en ello. No me gustaría dejarlos en caso de que algo suceda, dice este residente. El líder de la oposición más destacado de Rusia, actualmente en prisión, denuncia que la movilización llevará a una enorme tragedia. Putin está lanzando a esta picadora de carne que es la guerra a un gran número de ciudadanos rusos que deberían vivir una vida normal. Alexei Navalny pide a los rusos que sigan saliendo a las calles para protestar por lo que considera una guerra fallida. Bueno, pues todos los líderes mundiales coinciden. Las últimas maniobras de Putin demuestran que las cosas no van como él quisiera. Movilizaciones de la población, amenazas nucleares, anuncio de referéndum apresurado para anexionar partes de Ucrania. Acciones que suponen una grave escalada, la de ya por sí delicada situación que se vive en Ucrania, y que han recibido una aluvión de condenas en la Asamblea de la ONU, que se celebra estos días en Nueva York. Zelensky pone en pie a la Asamblea General de la ONU tras su discurso. A crime has been committed against Ukraine. Se ha cometido un crimen contra Ucrania y exigimos un castigo justo, pedía el presidente ucraniano a los Estados miembros. Los líderes mundiales respaldan una vez más a Ucrania y condenan las últimas intenciones de Putin. Ha violado descaradamente los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas, denunciaba el presidente de Estados Unidos. Joe Biden acusó además a su homólogo ruso de realizar amenazas irresponsables sobre el uso de armas nucleares. El comportamiento de Putin solo demuestra que su invasión está fracasando, aseguraba el primer ministro canadiense Justin Trudeau. No hay ganador en una guerra y no hay perdedor en un proceso de paz, manifestaba el presidente turco Tayyip Erdogan. China insta por primera vez a ambas partes a un alto el fuego a través del diálogo. Y la Unión Europea convoca de urgencia una reunión para analizar los últimos movimientos y amenazas de Putin. Parece que está hablando de una medida de pánico y desesperación. Putin está redoblando su estrategia fallida con la amenaza de usar armas nucleares. Está tratando de intimidar a Ucrania y a todos los países que apoyan a Ucrania, pero fallará, manifestaba el alto representante de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell. Los 27 acuerdan imponer nuevas sanciones contra Rusia y seguir facilitando armamento a Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, calificaba de retórica peligrosa e imprudente la amenaza nuclear de Vladimir Putin y advierte que usará todos los medios disponibles si la integridad territorial se ve amenazada. Hablamos con Ignacio Rodríguez de la Riva, experto en asuntos militares y profesor de la UDIMA, la Universidad a Distancia de Madrid. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días. Buenos días, Roberto. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias, igualmente. Bueno, ahora se entiende perfectamente las reticencias de Putin a llamar guerra a esa operación militar especial, a evitar las levas de población. Evidentemente no era una guerra popular. No, es evidente que no. Lo que pasa es que a medida que se han consumido todos los recursos ordinarios y profesionales del ejército ruso en la zona de operaciones, pues es evidente que necesita más recursos humanos, más recursos personales y por eso tiene que acudir a las medidas de movilización general, porque la guerra está fracasando y curiosamente está fracasando en los mismos sitios donde fracasó en su momento las invasiones alemanas de la Segunda Guerra Mundial. Claro, una pregunta igual le parece de perogrullo, pero suponiendo que Rusia sea un Estado de Derecho, que igual es mucho suponer, ¿se puede obligar a un ciudadano a ir a la guerra?
Bueno, desde luego que sí, pero en Rusia y en cualquier Estado de Derecho, incluso en España y en el mundo occidental, pues para los conflictos armados hay supuestas organizaciones de personal reservista, personal conscripto, etcétera, hasta unas determinadas edades. Lo que pasa es que no estamos habituados a ver conflictos de guerra convencional. Hemos visto conflictos de guerras asimétricas, donde la participación del personal civil o reservista pues apenas existe, pero nuevamente tenemos una guerra en Europa y una guerra que cambia las relaciones internacionales y también las relaciones en un conflicto bélico. Claro, y este frente interno que aparentemente se le abre al régimen de Putin y que hasta ahora no había eclosionado, ¿cree que puede llegar a forzar cambios en la actitud de Rusia respecto a la guerra? Más que no hubiera eclosionado, quizá lo que no habíamos visto es las manifestaciones y las movilizaciones de ayer, porque estaban totalmente amordazados. Pero claro, no es lo mismo ver la guerra en los teléfonos o en Internet o en los periódicos que tenerla en casa, ¿no? Y que obligar a las personas, a los varones en determinadas edades a acudir a la guerra. Es verdad que eso puede, de alguna forma, ir limitando la capacidad política de Putin, que ya está corriendo hacia adelante, porque lo que iba a ser, como decías, una mera operación militar, ya es una guerra con decenas de miles de bajas para los rusos. Claro, meternos en la cabeza ahora de Vladimir Putin es difícil, pero pensemos en estrategia. ¿Cuál cree usted que puede ser ahora mismo la que esté adoptando? ¿Más guerra, simplemente endurecer la guerra, o de alguna manera amedrentar a Europa, a Occidente, para lograr un alto el fuego ventajoso en una hipotética negociación? En mi opinión, desde luego, al final es un conflicto bélico que se va a solucionar, como sucede con prácticamente todos, con una solución pactada y un alto el fuego pactado. Pero para llegar a ese alto el fuego, Putin necesita más guerra, necesita más violencia y necesita estar en una posición de fuerza que ahora mismo no tiene. Y precisamente la movilización de ayer demuestra esa escasa fuerza militar de Rusia. Hemos visto que no hay operaciones aéreas en el teatro de operaciones ucraniano, porque Rusia no tiene esa capacidad, esa formación. Hemos visto que mientras Ucrania tiene una reserva dotada en Rusia, en el año 2019 había solo 5.000 reservistas, con lo cual, es decir, se le van agotando las tropas profesionales y, claro, Putin tiene que seguir haciendo unos esfuerzos bélicos sobrehumanos para poder tener una baza ganadora y tener elementos de presión respecto a la comunidad internacional. El otro día tuvo que soportar Putin desplantes incluso de sus aliados o de quienes de alguna manera tímida le han venido apoyando. Digo China, digo la India, digo los países euroasiáticos con los que todavía se habla. ¿Cree que el diplomático es otro frente que se le ha abierto, que se está resquebrajando los apoyos de sus principales aliados a Rusia en esta guerra? Sí, desde luego la parte diplomática es parte del conflicto bélico también, ¿no? Y estos países emergentes siempre han jugado a la equidistancia, han jugado a recoger las ganancias del río revuelto y a ser los grandes beneficiarios económicos de este tipo de conflictos, particularmente China. Pero a medida que ven que Putin puede ir perdiendo fuerza en Ucrania, pues van jugando a ser menos equidistantes y separarse más de su aliado exsoviético. Pues, por cierto, hablando de aliados exsoviéticos, ahí están las repúblicas exsoviéticas que no sé si, en su opinión, están aprovechando o han percibido cierta debilidad, han olido la sangre y de nuevo han comenzado los enfrentamientos o guerras entre ellas. Me refiero a Armenia, Azerbaiyán. Sí, claro, realmente son polvorines, todas esas repúblicas soviéticas son polvorines desde hace más de 100 años y, lógicamente, los conflictos étnicos y socioeconómicos que existen ahí pues aprovechan los momentos de debilidad de Rusia para estar en auge y aumentar la presión militar en la zona. Ignacio Rodríguez, un placer escucharle. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, fíjense ahora en este movimiento significativo en la economía alemana, porque en economía también hay estrategia de guerra a veces. El gobierno ha decidido nacionalizar al gigante gasístico Uniper. El objetivo es asegurar las operaciones de principal operador de gas del país para poder mantener esta empresa en marcha. Tengan en cuenta que gestiona el 40% del gas que consume Alemania, que está atravesando, ya la saben, una situación delicada por las relaciones con Rusia. Bueno, pues tras el anuncio, la cotización en bolsa de esta empresa se hundió un 30%. Parece que a los inversores no les atrae la idea de que se nacionalicen las empresas.
Hablando de cotizaciones, hasta ahora las bolsas europeas están prácticamente planas, después de 24 horas convulsas tras el discurso de ayer de Putin. Fue un miércoles de sube y baja en Europa y Estados Unidos. Las primeras horas tras el anuncio del presidente ruso pues llevaron una brusca caída, sobre todo en la bolsa de Moscú, que esa no se ha recuperado. Pero tanto en Rusia como en Madrid, Frankfurt, Londres o Milán, la jornada terminó en tablas. Hoy la apertura ha vuelto a registrar bajadas importantes, pero por otra causa, la nueva subida de los tipos de interés en Estados Unidos, aunque esas pérdidas ya se han moderado. Porque esa es otra, y ahí se prevén vientos de subidas de nuevos tipos de interés. La Reserva Federal los ha elevado otros 0,75 puntos más. Es el quinto aumento en 6 meses en nuevo intento de controlar la inflación. La tasa de interés oficial de la economía estadounidense pasa a situarse en una horquilla de entre el 3 y el 3,25%. Este es el nivel más alto en los últimos 14 años. Pues habrá que ver, porque normalmente el Banco Central Europeo, aquí en la eurozona, pues suele seguir los pasos de Estados Unidos. Ahora mismo hay una subida de los tipos de interés de la que apenas estamos en el comienzo. La subida se da también en el precio de la vivienda, o podría darse también tener consecuencias. En los últimos 3 meses se ha alzado un 5,5% más. Con todo ello, el Banco Central Europeo busca reconducir el precio de la vivienda. ¿De qué manera, Isiar? Cuéntanos. Pues ellos tienen una fórmula para reconducir ese precio de la vivienda y también de la inflación, y eso pasa por jugar con los tipos de interés. Lo vamos a ver enseguida en un gráfico muy fácil de entender, porque aumentan los tipos de interés, con ello aumenta el valor del dinero y además el valor de los créditos, y aquí entra, por ejemplo, los créditos hipotecarios. ¿Qué pasa? Que un cliente se replantea en estos momentos si vale la pena comprarse una vivienda o comenzar una hipoteca. Lo más lógico es que esperemos a que comiencen a bajar los precios, y por ello esperamos. ¿Qué pasa entonces? Que en general, pues los clientes hacen que esa demanda empiece a caer y con ello empiecen a caer los precios de las viviendas, porque el mercado inmobiliario se ve obligado a hacerlo. Es como la ley de la oferta y la demanda. Cuando un producto es muy demandado, pues el valor aumenta, y cuando deja de ser demandado, pues comienza a caer su precio. Claro, y el aumento del precio de las hipotecas hace que a lo mejor disminuya el interés en la compra de vivienda, y hay que compensarlo de alguna manera, hay que compensarlo, ¿no? claro. Por lo menos el mercado lo hace. Bueno, pero como decimos, aún estamos al principio de esta situación. Todavía vamos a tener que esperar a que se complete esta subida de los tipos de interés, y ahora además al albur de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sí, además el Banco Central Europeo prevé 3 o 5 reuniones más de subidas. Vamos a ver, porque estábamos en un 0% y en menos de un año, pues fíjate en esa subida tan drástica y rápida al 1,25%. De aquí a final de año la previsión es que suba hasta el 4%. También el Banco Central prevé que con esta subida de hasta los 4 puntos, por cada punto se rebaje el precio de la vivienda un 9%. Es decir, si suben esos esperados 4 puntos, pues en la vivienda, el precio de la vivienda podría caer hasta un 36%. Pero tendremos que esperar para esto, porque de aquí a 2 años podría hacerse efectivo esa bajada. Ojo que todavía no estamos a niveles de 2012, por ejemplo, ¿no? O sea, todavía estaban más altos los tipos entonces, y ahí vemos, y van bajando, eso sí, hasta esta época van feliz. Bajando poco a poco, pero fíjate en la subida esta época vertiginosa. Feliz para los que teníamos contratada una Sí. hipoteca. Oye, y si miramos a nuestros vecinos, ¿cómo está nuestro entorno respecto en tipos de interés y vivienda? Pues la media de la zona euro es que el crecimiento del precio de la vivienda se ha dado un 9,8%. Sin duda, los países más endeudados son Estonia y Países Bajos, con una subida de en torno al 21-19,5%. Como decimos, la media europea es de un 9,8% y nuestro país se situaría en un 8,5%. La mejor de las situaciones, el precio que menos ha subido de la vivienda, es en Chipre, con tan solo un 1%, Roberto. Bueno, pues nada, habrá que irse a Chipre. Habrá que irse a Chipre comprar, a buscar casa. A ver cómo están las hipotecas allí. Bueno, vamos a hablar con alguien que sabe de este asunto. María Matos es directora de estudios y portavoz de Fotocasa. ¿Qué tal, María? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, ¿han notado ustedes ya esta tendencia? Si es que están de acuerdo con lo que hemos contado, que igual usted me dice que las cosas no van por aquí. ¿Cree que efectivamente va a bajar el precio de la vivienda? La verdad, muy bien explicado por Ingrid. Eso es lo que se
espera, ¿no? Es cierto que aún es pronto para verlo, la demanda continúa muy alta, muy latente y es más, ahora en septiembre estamos notando incluso un pico de demanda, es decir, todos esos ciudadanos que están intentando acelerar esa compra de vivienda para intentar sortear estas subidas de tipos y que se encarezcan todavía más sus hipotecas. Ahora mismo, como bien habéis dicho, el Euribor está cercano al 2,5%. Eso podría suponer un incremento de la cuota mensual en muchas familias que han cogido una hipoteca variable de unos 180 euros al mes, lo que podría suponer más de 2.000 euros al año. Y evidentemente lo que va a hacer esto es frenar el consumo de algunas familias porque ese dinero que iban a destinar a otros aspectos tendrán que destinarlo al pago de la hipoteca. Por lo tanto, ese ahorro también se va a lastrar de alguna forma y lo que se intenta con esta subida de tipos es, como bien decíais, pues frenar esa demanda de vivienda que en estos últimos años, al salir del confinamiento, ha sido brutal, ¿no? Como de boom inmobiliario. Por lo tanto, una vez que se frene, esa demanda actuará sobre la oferta, poniendo menos presión y, por lo tanto, puede haber un ajuste de precios. Eso sí, no creemos que las bajadas de precios vayan a ser muy significativas. Sí que es verdad que podrá haber bajadas moderadas, pero es que ya estamos un 34% por debajo de los precios máximos que habíamos alcanzado en la burbuja inmobiliaria en el año 2007. Por lo tanto, creemos que no vamos a ver bajadas tan significativas, a lo mejor de 2 dígitos. Eso sí, hay que esperar, se esperan todavía más subidas de tipos durante quizás el primer trimestre de 2023 y cuando esté totalmente esa subida hecha, porque está siendo de manera bastante paulatina, cuando veamos efectivamente si está condicionando la demanda de vivienda, podremos ver ya si afecta a la bajada del precio de la vivienda. Por ejemplo, en Canarias aún le queda un 15% para poder alcanzar ese precio que alcanzó en el 2007. Por lo tanto, sería anómalo o algo excepcional que viésemos caídas, pues a lo mejor lo que esperan algunos compradores, claro, ¿no? María. Pues además del 20, un 30%. Claro, aquí pueden pasar dos cosas también. Efectivamente, que se frene el consumo o la demanda de vivienda, pero también puede que haya quien piense, esto va a ir siguiendo, si me voy a comprar una vivienda, me la voy a comprar ya antes de que suban más. Eso es lo que estamos viendo justo ahora. Es cierto que quienes habían firmado una hipoteca en 2021, pues la subida no ha sido tan grave para estos ciudadanos y quienes estaban esperando para comprar, pues están acelerando lo máximo posible para intentar ese encarecimiento de las hipotecas. Es cierto que a tipo fijo muy poquitas podemos ya encontrar en los escaparates de las entidades financieras. Sí que hay alguna entidad que da a tipo fijo. Es cierto que ya no guardan los intereses que teníamos en el año 2021, pero todavía puede haber buenas oportunidades. Lo que sí que es cierto es que ya a partir del año que viene, de 2023, pues veremos cómo hay una moderación grande de esa demanda. Muchos de los ciudadanos van a decidir esperar. Me espero un añito, un año y medio o incluso 2 años a que pase esta incertidumbre técnica que parece que vamos a sufrir a partir de este otoño, ¿no? Claro. Esta es otra pista que podemos dar a quien se lo esté pensando. Estos ciclos suelen ser cortos de subida y bajada de tipos. Quiero decir que esperar 1 año o 2 puede ser una buena idea. Lo que nosotros estamos acostumbrados a ver es que el mercado inmobiliario, cualquier mínimo impacto se ve rápidamente. Bueno, rápidamente no es en ese mismo día, como por ejemplo las bolsas, pero sí que en unos 3-4 meses ya empieza a haber indicios de las políticas o de ese viraje de las políticas monetarias que se ha tomado. Por lo tanto, las primeras caídas del precio de la vivienda ya empezaremos a verlas pues, prácticamente a partir de este último trimestre del año, pero si los ciudadanos buscan subidas más significativas, tendrán que esperar ya a partir de 2023. María Matos, portavoz de Fotocasa, gracias por explicárnoslo. Buenos días. Gracias a vosotros, buenos días. Adiós. Bueno, en Italia, para que vean ustedes los problemas que estaba habiendo con el precio de la energía y cómo hay que tirar de ingenio para reducir el consumo.
Allí están usando cuevas situadas en las colinas para almacenar la cosecha y enfriarla sin gastar electricidad. Es el segundo año que llevan a cabo esta práctica y dicen que ya ven resultados en la factura de la luz. Tratan de rebajar la factura de la luz a la antigua usanza. Estos agricultores de manzanas del norte de Italia han tirado de ingenio para ahorrar energía. Desde hace un año utilizan cuevas para refrigerar la cosecha. Los beneficios, dicen, se han multiplicado. El consumo era misurado en 32% de risparmio. Uno de ellos es definitivamente en términos de niveles de energía, porque a partir de una prueba realizada el año pasado medimos un 32% de ahorro de electricidad en la cueva, afirma Mauro, gerente de la planta subterránea. Una vez recolectada toda la fruta, las manzanas son almacenadas en cajas de plástico donde se mantienen durante todo el invierno. La acción de las rocas es clave para su conservación. Funciona porque c'è un bel risparmio energético. Al principio dudábamos, luego nos dimos cuenta de que funciona porque se ahorra energía y es muy sostenible. Este granjero, de nombre Loris, reconoce que en un principio se mostraron escépticos. Pasado el tiempo, su visión ha cambiado. Speriamo di riuscire ad andare avanti con il nostro progetto. Esperamos poder seguir adelante con nuestro proyecto Apostilla. Las cuevas almacenan actualmente unas 30.000 toneladas de manzanas, cifra que se espera aumente hasta las 40.000 en un futuro próximo. Ya saben, quien tiene una cueva tiene un tesoro. Bueno, vamos a mirar a La Palma, junto antes de hacer una pausa. Nos vamos a fijar en los túneles volcánicos y en los jameos, como ese que estamos viendo a vista de dron, que han dejado los más de 200 millones de metros cúbicos de lava que escupió el volcán en los 85 días de erupción. Por ahora podemos verlos en estas imágenes de dron porque el suelo todavía permanece caliente. ¿Cuántos kilómetros de tubo volcánico puede haber ahora mismo bajo esa cantidad de lava? Enseguida se lo contamos. 11:47 de la mañana, nueva demanda en Nueva York contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y también contra sus 3 hijos, a los que acusan de hinchar su patrimonio y evadir impuestos. La fiscal les pide 250 millones de dólares y la prohibición de dirigir empresas. Nos lo cuenta desde Washington, Belén Mora. La Fiscalía General del Estado de Nueva York interpuso este miércoles una demanda contra el expresidente Donald Trump y sus 3 hijos mayores por presunto fraude. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusó al exmandatario, a 3 de sus hijos y a 3 ejecutivos de la organización Trump por presuntamente manipular el valor de varias propiedades para beneficiarse de mejores tasas crediticias, pólizas de seguro y la reducción del pago de impuestos. La demanda busca prohibir que el expresidente Trump y sus 3 hijos puedan ejercer como ejecutivos en compañías en Nueva York, además de prohibir que la organización Trump pueda operar en el estado a través de la adquisición de bienes raíces comerciales o recibir préstamos de entidades financieras con sede en Nueva York durante 5 años. La demanda culmina una investigación de 3 años y es uno de varios procesos legales que enfrenta Trump tras su salida de la Casa Blanca. Desde Washington informa Belén Mora de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Por cierto, se cumplen 50 años del recordado discurso del que fuera presidente de Chile, Salvador Allende, en la Asamblea de Naciones Unidas, una conferencia que realizó justo un año antes de ser asesinado. En ese discurso, Allende pronunció frases emblemáticas como existe el imperialismo porque hay desarrollo y hay desarrollo porque existe el imperialismo. Bueno, pues aprovechando la reunión que realizan líderes de todo el mundo en Nueva York, el presidente de España y su homónimo chileno han participado en un homenaje realizado en el Instituto Cervantes, en la ciudad de Nueva York. En el acto intervino la escritora y ahora senadora Isabel Allende. Un año y unos días han pasado desde el inicio de la erupción del volcán de La Palma. Los científicos calculan que el volcán de Cumbre Vieja expulsó unas 200 millones de metros cúbicos de lava. Pues hoy nos fijamos en esa lava, en ese material y en los túneles volcánicos y los jameos que dejaron. ¿Qué cantidad o cómo se pueden medir esos túneles volcánicos? ¿Se pueden ver
actualmente. ¿Cómo se forman? Bueno, vamos a hablar de ello a continuación. Lo hacemos con Octavio Fernández Lorenzo, que es vicepresidente de la Federación Canaria de Espeleología. ¿Qué tal, Octavio? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué diferencia hay entre un jameo y un tubo volcánico? Bueno, un jameo es una parte de un tubo volcánico. Un jameo es una apertura en el techo de un tubo volcánico que se había formado y consolidado y por algún motivo se ha desplomado con posterioridad. Es decir, es un derrumbamiento del techo del tubo que acaba constituyendo una boca que nos permitirá entrar en ese tubo, en el caso de los nuevos tubos de 2021, cuando se hayan enfriado. De momento, en general, siguen bastante calientes. Claro, aquí en la mente nos surge enseguida los jameos del agua, ¿no? En Lanzarote es un tubo volcánico inmenso, enorme, con una apertura en un momento dado. ¿Se pueden dar incluso de ese tamaño también en La Palma con esta erupción? Bueno, tenemos que tener en cuenta que los jameos del agua en Lanzarote están en el sistema del volcán de la Corona, un tubo volcánico muy antiguo y por lo tanto todos estos colapsos se van ampliando con el paso del tiempo. De momento en las coladas de 2021 en La Palma tenemos una cierta cantidad de jameos, por el momento no hay nada tan grande y no creo que vaya a colapsar nada tan grande en un tiempo, digamos breve, quizá en decenas o cientos de años se puede abrir algo más grande, pero de momento son grandes, pero no algo tan grande como lo que vemos en los jameos del agua. Claro, ahora mismo con la lava todavía caliente, con el suelo todavía caliente, los jameos sí se pueden ver desde el aire, pero supongo que los tubos volcánicos es más difícil de detectar, ¿no? Bueno, de los tubos volcánicos a los que se accederá en un día por estos jameos, tenemos una idea de su trazado debido a la observación con drones durante el discurso de las coladas, ¿de acuerdo? Y actualmente estamos en campaña desde la Federación de Espeleología y en colaboración sobre todo con el Instituto Geológico y Minero de España para irnos aproximando poco a poco a estos jameos y empezar a medir parámetros directamente, que no sea con un dron, porque siempre es más fiable a pie de terreno. Es complicado, pero poco a poco podremos irnos acercando. A medida que vayamos haciendo esto, podremos ir confirmando ciertas observaciones que se han hecho con drones. Hay muchas manifestaciones superficiales de la presencia de un tubo volcánico, no solamente los jameos en sí, pero muchas de ellas se requiere ir a pie para confirmar que son lo que parece verse en la ortofoto. Una vez hayamos hecho esto, tendremos un mayor detalle de ese trazado previo que tenemos de por dónde pueden ir los tubos volcánicos de esta colada, que sin duda son abundantes y posiblemente de gran longitud todos ellos. ¿Sí? ¿Han podido medir alguno ya o estimar por lo menos alguno de ellos? En base a las observaciones con drones podemos estar seguros de que hay un sistema complicado de tubos volcánicos formado y todo depende de cómo se haya comportado un cierto nudo que interconecta muchos de estos tubos. Si ese nudo por azar ha quedado interconectado, podríamos estar hablando quizá del mayor tubo volcánico de Canarias. Si ese nudo no ha quedado interconectado, estamos seguros de que tiene que haber por lo menos un sistema de entre 3 y 4 kilómetros, tirando por lo bajo. 3 y 4 kilómetros de tubo volcánico, eso no sé si es el más grande de Canarias, pero de los más grandes seguro que sí, ¿eh? Es el más grande de La Palma, por goleada, porque actualmente el más grande de La Palma tiene 1.632 metros. Para llegar al más grande de Canarias tendríamos que superar a la Cueva del Viento en Tenerife, que tiene 17 kilómetros topografiados, en concreto 17.032 metros. Si superásemos esa cifra, que dependería exclusivamente de que ese nudo central del sistema de cuevas de La Palma haya quedado interconectado, y eso nunca lo sabremos hasta que no entremos a explorar, claro. Podríamos estar en ese caso, pero estamos por encima de los 3 kilómetros, seguro, eso siendo muy conservador. Entrar a explorar el tubo, imagino que eso ya estamos pensando en un plazo bastante largo, ¿no? ¿Lo han estimado también? Estamos precisamente trabajando en ello. El grado de enfriamiento no va a ser igual en todos los tubos. Tenemos tubos que están más profundos, tenemos tubos que están más someros. De hecho, en las coladas más delgadas que se encuentran en los bordes del campo de lava general, hay tubos pequeños que ya están fríos, relativamente fríos, a unos 30 o 40 grados, a los que ya hemos entrado para documentar formaciones de tipo efímero, estalactitas de sulfatos y demás que van a desaparecer desde que la cueva se humedezca. Así que hay tubos y tubos. Respecto a los sistemas principales, las bocas más grandes, que conducen a tubos que están a 10, 15 metros de profundidad, están seguro bastante calientes, pero de momento lo que tenemos es la información de dron. Necesitamos información a pie de boca. Hay otros tubos también relativamente profundos, a unos 5 metros, que ya muestran alguna boca un poco más fría, que quizás nos invite a intentar un descenso en los próximos meses. Pero será un descenso preliminar y con pies de plomo, destinado seguramente únicamente a instalar material de medición de temperatura en, digamos, la puerta de la cueva. Entiendo. Para así poder responder una pregunta que nos hacen siempre. Tú ahora mismo me la estás haciendo. ¿Cuánto tarda en enfriarse un tubo volcánico recién formado? No hay un dato, no estamos seguros. Bueno, aquí tenemos la oportunidad de empezar a medirlo.
Claro, estarán deseando entrar, por algo se dedican ustedes a esto, pero ya casi en lo personal, Octavio, meterse en estos espacios a veces tan angostos, tan estrechos, incluso peligrosos, porque bueno, hay cierta inestabilidad. ¿No les da miedo? ¿No sienten miedo a estar ahí dentro, a meterse ahí? Lo mismo podría plantear yo de una persona que vuela en parapente, que es algo que a mí no me gusta demasiado, ¿no? Estar suspendido de un cordaje y de una vela a una altitud considerable. Vamos a hacer una pequeña distinción. En estos tubos calientes, de momento no podemos adentrarnos en espacios estrechos, ¿de acuerdo? Solo podemos movernos en zonas más o menos amplias. En otras cuevas ya mucho más antiguas, mucho más frías, a ver, un equipo de espeleólogos está preparado tanto física y mentalmente. Siempre vemos con por lo menos 2 compañeros muy preparados a la hora de afrontar un espacio muy estrecho. Que uno se quede enganchado no es demasiado raro, pero ahí está el compañero para ayudarlo. Forma parte de la exploración, del mismo modo que un escalador cuando está subiendo una pared se va a caer en algún momento, pero ahí está la cuerda y el compañero para retenerlo. Claro, ¿sabes qué pasa, Octavio? Que yo empiezo a hiperventilar ya en un ascensor, o sea que ya casi en lo personal, ¿no? Hay una cosa, esa comparación es la peor que se puede hacer, porque lo que ocurre con un ascensor es que es un espacio completamente cerrado, es agobiante. Yo podría sentirme mal en un ascensor también, pero una cueva natural está ventilada naturalmente y resulta que cuanto más estrecho es el espacio dentro de la cueva, más se acelera el aire debido a la dinámica de fluidos dentro de la cueva. Precisamente en Tenerife la cueva del viento se llama así debido a todo lo que se acelera el aire en los espacios estrechos de la cueva. La corriente de aire es tan fuerte que cuando hace muchos años íbamos con iluminación de acetileno en lugar de iluminación eléctrica, una iluminación que suponía una llama de carburo en un aparato en el casco, a veces se apagaba y tenías que utilizar la eléctrica de apoyo, ¿no? Es decir, hay una gran ventilación dentro de los tubos volcánicos que ya tienen una cierta edad y de hecho eso facilita que los tubos de las nuevas coladas de 2021 estén actuando a su vez como sistema de refrigeración de las coladas. El aire que va entrando por estos tubos volcánicos a medida que van saliendo los gases de su interior que había durante la formación va a ir haciendo de refrigeración de la lava que tienen a sus lados. Claro, va soplando casi sobre esa lava. Bueno, visto así, casi que me están entrando ganas de entrar también, ¿eh? Gracias, Octavio, por habernoslo explicado. Un placer. Venga, un placer. Bueno, y ven qué historia nos llega desde la provincia de Yunnan. Esto es en China. Hay un elefante que cayó en un estanque de cierta profundidad, 2,5 metros, pero no podía salir y el agua le estaba llegando al cuello, literalmente. Varios operarios del departamento forestal pudieron liberar al elefante de esa angustiosa situación. Y alerta, spoiler, la historia tiene final feliz. Bueno, salió el animalito bien. Vamos a ver qué es lo que nos tienen preparado nuestros compañeros que llegan a continuación. Ponte al día, Wendy, Pedro, cuéntenos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Pues hoy en Ponte al Día vamos a estar muy pendientes de ese sistema tropical que podemos llamar ciclón, que se está formando cerca de las islas. Vamos a estudiar las posibilidades de llegada y también sus posibles consecuencias, principalmente lluvias torrenciales. Lo haremos de la mano de nuestro meteorólogo Adrián Cordero y también de la mano de otros expertos. Además, también en el programa de hoy nos vamos a hacer eco de una denuncia por parte de los usuarios, de los profesionales y también de los padres de los pacientes del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. 40 años sin mejoras en sus instalaciones que están poniendo en jaque la atención de los más pequeños. En concreto, esa queja viene por parte de un área muy sensible, la de la oncohematología pediátrica. Todo esto y mucho más en Ponte al Día. Wendy. Hoy vamos a conocer una historia de lo más curiosa. Nos vamos a ir hasta la isla de Gran Canaria porque un hombre se dedica a coleccionar nada más y nada menos que centenares de muñecas Barbie. No se preocupe porque nuestro compañero Carlos Red se ha ido hasta allí y hoy nos va a contar esa historia con todo lujo de detalles. En unos minutos también hablaremos de lactancia y de maternidad, al término de Atlántico Noticias. Hasta ahora. Esa colección se nos antoja una auténtica barbaridad. Bueno, permítanme la broma, nos vemos ahora enseguida, compañeros.
mejor dicho. Nos vamos con una imagen de altos vuelos, y es que la banda lituana Subtilus ha actuado para una pequeña audiencia en una plataforma cerca de la parte superior de la estructura más alta del país. Se trata nada menos que de la torre de televisión de Vilnius, a 170 metros sobre el suelo, eso ya es altura. El evento se enmarca dentro de los actos del 700 aniversario de la ciudad, que es el próximo año. Ahí les dejamos. Será hasta mañana a las 11 de la mañana en Atlántico Noticias. Adiós.